Las personas tienen ideas, opiniones y hasta buenas intenciones. Pero para conocer la verdad hay que ir al manual de la vida. Bienvenido a Escrito Está, un programa interactivo de preguntas y respuestas en vivo. Hoy en la conducción, el doctor Otto Azurdia. Para participar, llama a Estados Unidos 562-401-4070, Tijuana 664-231-0208. Escrito Está, a continuación. Es ciencia, es tecnología, es medicina y también a veces es un artículo de tal vez de cierta presentación, como las mujeres que a veces se pintan el pelo, se pintan las uñas. En la palabra del Señor, lo que la Biblia habla es de que no se haga nada con ostentación, sino que se debe vestir con modestia y el ornamento debe ser con modestia. Ya cuando es ostentoso se cae en un extremo que pues peligroso. Gracias, Pastor Otto. Y bueno, usted y yo creo que hoy estamos haciendo historia porque creo que vamos a poder romper el récord de audiencia en Facebook. Van bastantes conectados, así que por eso no puedo dejar de recordarle, de pedirle el favor de compartir esta transmisión. Si nunca lo ha hecho, es muy fácil. Debajo del video, donde dice share, donde dice compartir, presione esa tecla y luego le presiona OK y automáticamente sus amigos van a saber, van a ser notificados de que usted está viendo este video. Así que muchas gracias por compartir. Seguimos con más preguntas. Cristian Martínez, bendiciones, pastores. Mi pregunta es, ¿por qué Salomón tenía demonios? Pero no da una cita donde él cree que dice eso. Sí, no sé dónde diga que tenía demonios. Tendríamos que ver de dónde sacas la idea que tenía demonios. Tendría que darle el pasaje, claro. ¿Verdad? Bendiciones, hermanos, a través del WhatsApp. Un maestro de estudio bíblico o discipulado lo tiene en su casa. Sus hijos empezaron a vivir en fornicación y viven en su casa. ¿Es correcto delante de Dios? No, ese tipo de problemas fueron los problemas que ocasionaron que Elí, el sacerdote Elí, perdiera a sus dos hijos por la falta en ese sentido de cuidado. Yo creo que si alguien está realmente haciendo una labor cristiana, debe de procurar que sus hijos también entren en ese orden. No es correcto, por supuesto, lo que están haciendo. Gracias, Pastor Otto. A través del WhatsApp, buenas tardes, me considero pentecostés, pero cerca de mi nueva casa tengo una iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús y pienso congregarme allí con mi familia. ¿Qué me recomienda para sobrellevar este cambio? Sé que son diferentes en costumbres, o al menos es lo que observo desde afuera. Saludos. Mira, es un poquito delicado para mí aconsejarte, pero las personas que están en la línea apostólica de la fe en Jesús, ellos son unitarios, ellos no creen en la realidad de la manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso va a provocar un poquito de dificultad. Yo te aconsejaría que le ores al Señor, que le preguntes, pero que busques una congregación que esté afín a lo que tú crees, porque de lo contrario vas a enfrentar un conflicto de fe. Nosotros creemos en el Dios único, que es la esencia, pero en la palabra del Señor se ve claramente que Él se ha manifestado en tres personas. Está llena la Biblia de luz en ese aspecto. Jesús en el bautismo, el Padre hablando y el Espíritu bajando, una manifestación de los tres. Sin embargo, ellos no creen en la Trinidad. Ellos son unitarios y eso provoca ya conflicto de fe. De esa cuenta es que es mejor reunirse con los que creen lo mismo. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es un poco repetitiva, la hemos tenido en otras ocasiones, no sé si quiera mencionar algo brevemente. Sabino Reyes dice, ¿qué es un apóstol? ¿Quién los nombra? ¿O por qué alguien llega a ser apóstol y cuál es el trabajo del tal?
El apóstol en sí, el término es enviado. ¿Cómo es que surgió un apóstol? Como en el caso de Pablo, surgen por una visión celestial. Dios tiene que dar una visión a un hombre y lo envía. Esa visión celestial da implícita la comisión. Entonces, un apóstol es alguien que ha recibido un envío de parte de Dios con una comisión especial de ampliar el reino y, por supuesto, con un respaldo del Señor como un heraldo que va adelante abriendo brecha. Su función es la expansión del reino en una visión, como por ejemplo Pablo fue comisionado a los gentiles y él expandió el reino en toda la gentilidad, mientras que Pedro y los otros 11 apóstoles fueron comisionados a las 12 tribus de Israel. Entonces, resumiendo, diríamos que un apóstol es alguien que ha recibido una visión celestial, tiene un envío de parte de Dios y una comisión específica de ampliación del reino. No es el jefe de la iglesia, no es el Papa, como algunos puedan pensar, no. Él está de alguna manera está desarrollando una comisión para ampliación del reino. Y detrás de la comisión del apóstol van a surgir muchas más gracias que van a ir a edificar todo. Como decía Pablo, yo sembré y Apolo regó. Es decir, el apóstol siempre es pionero en algo que Dios quiere hacer. Muchas gracias, Pastor Otto. Continuamos con más preguntas. Ronald Intriago, bendiciones, mi apóstol y mi hermano Melvin. Una pregunta, ¿un ángel se puede meter en el cuerpo humano como un espíritu inmundo o demonio? En la palabra del Señor aparece solamente una alusión en Judas, que dice que tras el bocado Satanás entró en él. Es la única escritura que nos muestra la posibilidad, si Satanás es un ángel, ¿no? Y entonces si entró en Judas es por la traición que dio al Señor, pero es la única cita que hasta este momento me viene a la mente que nos pueda dar luz de que existe la posibilidad de que sí se pueda introducir en el caso de Judas, que entró Satanás. Gracias, Pastor. Y gracias a usted que está conectado. Estamos subiendo bastante bien y le pedimos que por favor comparta para que juntos podamos romper récord una vez más de audiencia. Son 212, me parece, el récord. Yo creo que si usted nos ayuda a compartir, podemos llegar en este día. Todo lo que tiene que hacer es presionar donde dice share, donde dice compartir, para que más personas se puedan conectar a esta transmisión. Y seguimos ahora con una pregunta del WhatsApp. Dios le bendiga, Pastor Otto y hermano Melvin. Mi pregunta es un poco personal para el Pastor Otto. ¿Cómo Dios le confirmó el pastorado? ¿Y cómo podemos ser más pacientes cuando sentimos un llamado específico de parte del Espíritu Santo? Bien, como la pregunta es muy directa, debo decirte que cuando el Señor me alcanzó, el anhelo de mi corazón era predicar la palabra. Inicialmente pensé que mi comisión era un evangelista. Sin embargo, en el desarrollo de la búsqueda de la comisión, empecé a ver que lo mío era la enseñanza y en lugar aunque he desarrollado función evangelística, pero no he sido muy efectivo en el evangelismo, mientras que en la enseñanza empecé a ver que fluía un poquito más y el qué hacer en la obra del Señor fue confirmando que mi llamado era pastoral y magisterial, más magisterial que pastoral, porque el pastor realmente es el que cuida, el que vela, mientras que el maestro es el que enseña, el que instruye. Entonces se pueden dar una mezcla de 2 o 3 unciones, en este caso pastoral, maestro o apostólico profético, pero una de las unciones va a brillar más. Eso se descubre en la medida que uno va caminando, con lo que uno hace, donde uno ve efectividad. Entonces uno va descubriendo cuál es el llamado. Gracias, Pastor Otto. Por ahí
Jacqueline, me parece, dice que por qué no hemos leído su pregunta, que fue la primera, pero Jacqueline en realidad no la he encontrado. Si la puedes volver a poner, por favor, con todo gusto la vamos a pasar. Mientras tanto, Idali Lima dice, con respeto, ¿es correcto que un siervo se pinte el pelo o barba? Estaba viendo esa pregunta aquí. Mira, no dice la Biblia ni ataca ni avala. Nuestra libertad, la libertad cristiana, la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Sin embargo, algunas personas, como en el caso de Pablo, comer carne les era ofensivo. Entonces Pablo no comía carne, pero en la conciencia, dice Pablo, ¿por qué he de ser juzgado yo en mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, te voy a dar el verso que es aplicable a esto. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Si alguien se condena por pintarse la barba o el pelo, no lo haga. Si alguien se condena por ir a la playa, no lo haga. Si alguien se condena por ir a un parque de diversiones, no lo haga, porque bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Ese es un versículo que te da un margen de libertad para los que no nos condenamos, por ejemplo, con tomarnos una taza de café, fantástico. Habrá gente que se condene por esa situación. Entonces, es un asunto personal de conciencia. No hay nada en la Biblia que diga sí o que diga no. Gracias, Pastor Otto. Y gracias a usted por estar conectado a través de Facebook, a través de Radio Sion 540 AM, de radiosion.net y de nuestra aplicación en sonido estéreo. Este es su programa, Escrito está, donde lo que cuenta es lo que en la palabra de Dios escrito está. Néstor García dice, bendiciones, Apóstol Otto. En Génesis 1:27, entiendo que Dios creó una pareja y los puso en la tierra. En Génesis 2, Dios creó a Adán y lo puso en el huerto. Mi pregunta es, ¿el hombre Homo sapiens, encontrado hace más de 300,000 años, pudiera ser de la creación preadámica? Tú mismo te diste la duda. Podría ser, cuando vemos nosotros la diferencia de Génesis 1 y Génesis 2, es una dificultad en emparejar estos dos capítulos. Tú mismo dijiste, podría ser, si hubo una creación anterior, podría ser de la creación anterior, algún superviviente. Ahí estamos en la pregunta, en el puede que sí, podría ser. Realmente en la palabra del Señor lo único que vemos nosotros es que Dios establece a Adán como su hijo, y de hecho ya habían en creación que estaba afuera, porque es evidente que en la escritura está. ¿De dónde vienen? Tú dijiste, podría ser de la anterior. Muchas gracias, Pastor Otto. Es difícil, ¿verdad? No tenemos toda la luz en la Biblia, pero podría ser. Esa es la respuesta. Pudiera ser. Pudiera ser. Bueno, ya apareció la pregunta de Jackie Hill. Y con preguntas como estas es donde digo yo, qué bueno que yo no soy el que está sentado en esa silla. Aquí viene la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué si una persona empezó a conocer a Cristo, pero se bautizó con los mormones y ahora es cristiano? ¿Se bautizó con quién? Con los mormones. Ok. Ahora es cristiano. ¿Debería volverse a bautizar? Esa persona dice que lo hizo creyendo en fe. Sí, mira, yo personalmente veo en la palabra del Señor dice, y está clarísimo, nosotros podemos agregar o quitar, pero está claro, cuando Felipe evangelizó al eunuco que venía de adorar en Jerusalén, el etíope le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero ¿qué era lo que iba a creer? El mensaje de Jesús, el mensaje de que Cristo vino, de que Él vino a sufrir por sus pecados. Entonces, yo lamentablemente no conozco qué es la instrucción que los mormones dan. Pero si los mormones
anunciaron a Jesús, anunciaron la venida de Cristo, el sacrificio, y la persona creyó en el mensaje de la Escritura, el mensaje de la Biblia, y se bautizó en esa fe, yo diría que es lo que cuenta delante del Señor. Sin embargo, la experiencia también nos ha mostrado que algunas personas que han tenido un bautismo, como por ejemplo el bautismo que yo tuve a los, no sé si fue 40 días, que me echaron agua en la iglesia católica. Yo tuve que bautizarme cuando el Señor me alcanzó, cuando realmente conocí la verdad del Evangelio. Entonces, si una persona conoce el mensaje y recibe a Jesús en su corazón, pues es válido ese bautismo. Pero si lo hizo sin esa convicción, yo diría que es mejor bautizarse otra vez. Aunque en la palabra del Señor no hay nada específico, así que del rebautismo. Muchas gracias, Pastor Otto. Continuamos con más preguntas. Mónica González. Tengo un hijo que se hizo novio de una muchacha que no es cristiana. Él es activo en la iglesia. Él la invitó y ella asiste en ocasiones. No sé cómo puedo aconsejarlo, ¿qué puedo decirle? Es una de las, yo te diría, es posible que Dios, fíjate lo que voy a decir, es muy riesgoso. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí hay un conato de una posible unión, de si ellos van a madurar en la relación a un matrimonio. Nosotros no podemos avalar una unión entre un incrédulo y un inconverso, porque la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Pero como están en una fase de amistad, de un noviazgo, pues ojalá sea un noviazgo sano, pues, ¿verdad? En una fase de amistad, puede ser que Dios utilice a tu hijo para alcanzar a esa dama o a esa jovencita. Lo que yo puedo aconsejarte es, háblenle de Cristo, invítenla a la iglesia. Es posible que el Señor la alcance y ese sea el medio como Dios está usándola. Pero si ellos quisieran concretar un matrimonio así, yo estaría en la opinión de que no se avale, porque sería una unidad desigual entre un incrédulo y un converso. Muchas gracias, Pastor Otto. Y bueno, estamos contentos, estamos entre 200, 205 personas, 203. Así que este es el momento de romper el récord. Vamos a compartir todos en este momento. Vamos a presionar el botón que dice share o compartir. Le vamos a poner ahí escrito está. Y de esa manera todos nuestros amigos van a saber de esta transmisión. Así que lo acabo de hacer yo, ¿lo está haciendo usted? Perfecto. Así de que bueno, con el favor de Dios en este momento yo espero que podamos romper récord de transmisión. Seguimos con más preguntas. Aquí tenemos a Erickson López. Dice, hola apóstol, una pregunta, ¿cómo puedo descubrir mi don? Repito, muchas veces es en el deseo, en el anhelo y en la práctica que se descubre lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si alguien tiene, por decirte algo, el don del canto, pues que comience a cantar, va a descubrir que lo puede hacer. O si es un don espiritual, que lo active, que tenga el valor. Porque los dones espirituales, si es que a eso te refieres, tienen que ser usados por la fe. Muchas veces la duda, el temor nos inhibe para practicarlo. Pero ¿cómo voy a descubrir que algo así yo tengo de parte de Dios si no lo acciono? Si no me arriesgo por la fe, como cuando Pedro se bajó de la barca a caminar. Por decirte algo, recibes algo, un pensamiento, recibes una palabra y de repente sabes que es para alguien y no, esto es mío, esto no. No lo vas a averiguar hasta que no se lo digas. En el momento en que tú accionas en fe, mira, te digo, yo recibí esto, no, disciérnelo, te vas a dar cuenta que posiblemente estás en presencia de un don de ciencia o un don de profecía. Entonces, en la práctica se va aprendiendo a caminar, como cuando uno es niño. Los primeros pasos podrán ser difíciles, pero en la práctica se va descubriendo el don. Gracias, Pastor Otto, y gracias a usted que está en sintonía y que está compartiendo esta transmisión. Hemos estado a 2, a 3 personas de romper el récord. Así que, por favor, ayúdenos, comparta esta transmisión. Y seguimos con más preguntas. Claudia PG dice, bendiciones.
¿Es correcto convivir con mi pareja sin estar casados? Tenemos 2 niños juntos. No, no es lo que la palabra del Señor enseña, porque la Biblia enseña en el libro de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho matrimonial sin mancilla. Es decir, en el momento que tú estás en una relación de unión libre, hay una puerta de desobediencia que está abierta, y esa puerta de desobediencia es un acceso al mundo de las tinieblas para afectarlos a ustedes. La obediencia les va a traer mucha más bendición que esa actitud. La pregunta sería, ¿por qué no obedecer al Señor cuando el Señor dice que hay que honrar el matrimonio? Estar unidos así en unión libre no es lo correcto delante de Dios. Pastor, agregando un poquito a la pregunta de ella, hay veces en que los dos no son creyentes, están viviendo juntos, puede ser el caso, no tienen 2 hijos, de repente ella se convierte al Señor. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Puede incluso seguir teniendo intimidad sin estar casada? Sí, lo que sucede es que cuando la luz llega, cuando llega el conocimiento de la verdad, pues lo que hay que hacer es compartirlo con la pareja. Mira, yo ahora descubrí en la palabra que no es lo correcto como estamos, quiero agradar a Dios, quiero estar bien delante de Dios, y si hay amor ahí, pues ¿por qué no casarse? ¿Por qué evitar el matrimonio? El conocimiento de la verdad es el que llega a emproblemar esa situación. Y cuando digo emproblemar es porque Jesús lo dijo, yo no he venido a meter paz sino espada. Es decir, cuando yo conozco que algo que estoy haciendo no es correcto delante de Dios, ya soy responsable delante de Dios del conocimiento que tengo. Entonces la Biblia dice que honroso es el matrimonio. Gracias, pastor. Petrita Torres, saludos, pastor. ¿Es pecado usar pantalón? Mira, en algún sector de la iglesia usan aquel verso que dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque eso es Antiguo Testamento, pero ellos no se vestían con pantalón. El pantalón surge muchos siglos después como una prenda de trabajo cómoda para desarrollar el trabajo en los campos. No es malo usar ninguna prenda de vestir, incluye el pantalón. Lo malo es exhibir el cuerpo con esas prendas. Entonces, si el pantalón es un pantalón sensual, un pantalón provocativo, es como un vestido, puede ser un vestido provocativo, abierto, un escote, eso es lo malo. Lo malo es cuando hay exhibicionismo, sensualidad, erotismo en el vestido. Pero si nos vestimos decentemente y sin esas actitudes, no hay absolutamente nada de malo. Muchas gracias, pastor. Y gracias a usted que ha compartido. Quiero darle la buena noticia. Hemos roto récord de transmisión, gracias a Dios y gracias a usted, Pastor Otto. Llegamos. Está muy emocionado con nuestros récords. Contento. Hemos llegado a 218 personas. Hasta donde yo he visto, ese es el nuevo récord. 218 qué bueno. personas. Gracias a Dios. Así que continuamos. Jorge Alberto Cruz dice, hermano, dígame, ¿los solo Jesús son salvos? La salvación no depende de la denominación. La salvación depende de creer en el corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con la boca, que Él resucitó. El que creyera en su corazón y confesare será salvo. No depende ni que sea pentecostés, ni que sea solo Jesús, ni que sea católico. La salvación es por gracia mediante la fe. Y Romanos dice que el que confesare con su boca y creyere con su corazón será salvo. Wow. Seguimos subiendo en los récords, gracias a Dios. 231 hemos llegado y seguimos pues haciendo las respectivas preguntas. Josué Ixcoy, bendiciones, pastor. En cierto lugar, ciertas personas cristianas, cuando están en problema, van a consultar a pastores o a profetas. Que el Señor les revele por qué están pasando el cierto problema. ¿Es correcto? En el Antiguo Testamento, perdón, se consultaba al vidente. Eso lo vemos en la palabra del Señor. De hecho, si Dios da, por ejemplo, pone pastores, Dios pone profetas, no hay nada de malo en buscar un consejo. Para eso están, para eso es que Dios los puso.
Lo malo sería utilizarlos como adivinación, es decir, vamos al pastor por un consejo, al maestro por un consejo, al profeta vamos para que ore y quizás Dios le revele. Y está correcto, es utilizar lo que Dios da a la iglesia. No hay nada de malo en eso. Pastor, aprovechando que estamos en esa área, en el programa de Conexión en la Mañana hablábamos un poco de eso, de las profecías de hoy en día. Había escuchado yo que la regla, ahora en el Nuevo Testamento, cuando había profecía y era directamente a una persona, ya Dios se lo había dicho a una persona y la profecía era para confirmar. ¿Eso es correcto? Es que lo correcto en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces, si una persona tiene el Espíritu Santo adentro, la profecía viene a confirmar lo que hay por dentro. Como por ejemplo cuando a Pablo le mandaron a Ananías. Eso es lo correcto, eso es lo normal, eso debiese ser lo normal. El problema es que muchos tienen el espíritu apagado, por eso no tienen la guianza interna. Pero Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces una profecía o un consejo de la Biblia, de un maestro, de un pastor, de un profeta, va a confirmar lo que el Espíritu está certificando adentro. Pero eso es si el Espíritu está activo. Si lo tienes contristado, lo tienen apagado, no vas a recibir ese testimonio. Entonces lo importante es buscar ese testimonio encendiendo la llama del Espíritu. De acuerdo, muchas gracias, Pastor Otto. Gracias a usted por estar conectado. Estamos casi a 15 minutos aproximadamente de concluir, pero le seguimos que siga, por favor, compartiendo esta transmisión, que este programa pueda seguir llevando luz a más personas, dejando a un lado las opiniones y basándonos en lo que en la palabra de Dios escrito está. Graciela Posar dice: hola apóstol, mi pregunta y mi preocupación es ¿por qué diseñó que no podemos ir a cualquier iglesia si es la casa de Dios? Si me pueden aclarar, por favor, que Dios los bendiga. Bueno, establezcamos que la iglesia no es el edificio. La iglesia es la comunidad donde se reúnen las personas que tienen una misma fe, que creen lo mismo. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo, dijo el Señor. Nosotros llamamos iglesia a los edificios, pero la iglesia es 2 personas que conocen del Señor, se juntan y hacen iglesia, hacen congregación. ¿Por qué no podemos ir a cualquier congregación? Sencillamente porque hay congregaciones que tienen una doctrina mixta. Por decirte algo, hay quienes no trazan bien la palabra de Dios y entonces las personas están en mitad la ley y mitad la gracia y viven en una condenación. Hay otros que son congregaciones muy niñas o congregaciones frías, no creen en el mover del Espíritu Santo. Yo te diría que toda congregación, toda iglesia que se ajuste de alguna manera a lo establecido por el Señor en su palabra, donde crean que Jesucristo vino en carne, donde crean que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, donde crean que Jesucristo es el Señor, donde crean en el Espíritu Santo, donde crean en el bautismo de agua, crean también en la llenura del Espíritu, ahí es una buena congregación, porque está más ajustada a la palabra del Señor. Pero hay congregaciones que no creen nada de eso. Muchas gracias, Pastor Otto. Aquí viene una muy buena pregunta. Ernie Aguirre dice: bendiciones, excelente programa. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el escrito está, en realidad no está escrito? Como en el caso de Juan 5:4, que en los manuscritos más antiguos no aparece. Otro ejemplo es cuando Jesús dice: esta generación solo sale con ayuno y oración. Sí. La palabra ayuno no aparece sino hasta en los manuscritos del siglo VI en adelante. Sí, debes recordar que los traductores le dieron énfasis al texto original, le ampliaron el concepto al texto original y por eso aparecen esas anomalías. Pero esas anomalías, por ejemplo, de Juan, no por esa anomalía no existe las 3 personas en la divinidad. Hay muchos más textos que avalan eso. Entonces, esos textos son textos que traen un poquito de ampliación, que no contradicen lo que está, lo demás, la suma de la verdad, la suma de la palabra, la verdad.
Sin embargo, sí tenemos que reconocer que ha sido trastocado el texto y ha sido ampliado. Por eso insistimos en que se estudie un poquito más en otras versiones y de preferencia vayamos a herramientas que nos den un poquito de luz de los textos que fueron ampliados. Si ese texto ampliado contradijera lo que está en la palabra del Señor, estaría malo, pero no está contradiciendo, está incluso como dando un poquito más de énfasis. Muchas gracias, Pastor Otto. Continuamos con más preguntas. Melvin Sicán, qué gran nombre. Dice, bendiciones, apóstol. Tengo una duda. Escuché a alguien decir que la depresión viene de parte de Dios. ¿Me puede aclarar eso, por favor? Muchas gracias, bendiciones. Depresión, déjame decirte, hoy en la mañana estábamos platicando un poquito en el programa de Principios de Prosperidad y se me encendió una lucecita que para muchos quizás sea muy conocida. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El Hades es la región de los muertos y las puertas del Hades son todas esas circunstancias que atacan al ser humano que lo quieren llevar a la muerte. Puede ser pobreza, enfermedad, violencia y puede ser también depresión. Una depresión aguda puede llevar a las personas al suicidio. A la luz de eso, te diría que la depresión no proviene de Dios, porque lo que proviene de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Otto. Hay una pregunta acá, me parece que es la continuación de alguna otra, y es de Idalí, Lima. ¿Y el endemoniado gadareno dónde queda? El endemoniado gadareno fue libre porque él fue poseído por una legión de demonios. Esos demonios no eran ángeles, eran espíritus inmundos, demonios, y pueden estar en un cuerpo entre 4,000 a 6,000, como que esa era la legión. ¿En dónde quedó? La verdad, yo creo que después de que se liberó fue a los suyos con todo el milagro, quedó libre, quedó libre. Gracias, gracias, Pastor Otto. Son muchas las preguntas que tenemos, entre más audiencia, obviamente más preguntas, imposible que se terminen de contestar todas hoy, pero ahí vamos. Ana Delgado, solamente para saludarle y podría explicar para los que no han escuchado este verso. Dice esta versión, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Gracias y bendiciones. Sí, ese verso está en Malaquías porque la nación entera había dejado de dar para el uso del templo su diezmo. Ese es el diezmo legal, el diezmo del Antiguo Testamento que está bajo maldición que se dio. Ahí nosotros podemos ver que Dios reclama el diezmo como un punto de obediencia. Pero en Malaquías aparece sola esa escritura. El diezmo es una imposición que viene desde el huerto, que es cuando Dios le prohíbe al hombre un árbol. Entonces, el diezmo es señal de obediencia en el reino de Dios. En el Nuevo Testamento aparece también porque el diezmo está vinculado al sacerdocio. Abraham no dio el diezmo de la ley de Malaquías, sino el diezmo bajo Melquisedec. Y entonces Abraham no estaba bajo la ley, sino estaba bajo el sacerdocio de Melquisedec, como nosotros estamos en el Nuevo Testamento bajo el sacerdocio de Melquisedec, porque Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en el sacerdocio está vinculado el diezmo, ese diezmo de bendición, ese diezmo de lo que Dios nos ha dado y de reconocimiento de autoridad. Gracias, pastor. Pregunta en ese mismo contexto, pero según el pasaje de Malaquías, quienes no diezmen hoy, ¿estarían todavía bajo maldición? No, el que no diezma hoy posiblemente, sí, lo voy a decir de esta manera, el no diezmar representan dos cosas. Uno, no creo o yo amo el dinero. Si yo amo el dinero, soy un idólatra porque estoy amando a Mamón, estoy amando el dinero. La prueba de que amo a Dios se manifiesta en el dar. Si alguien en el Nuevo Testamento no diezma, sí es considerado como un ladrón porque no está cumpliendo con la responsabilidad del sacerdocio, pero no está bajo maldición en el sentido de que legalmente sea maldición.
pero él va a perderse todos los efectos que trae el diezmo. Porque en Malaquías se dice que hay una maldición, pero también se ve que hay una tremenda bendición en diezmar, abrir las ventanas de los cielos y hacer que sobreabunde. Entonces, las personas que no diezman, pues también no se quejen de estar bien apretados económicamente. No siembran, no cosechan. Pudiera ser no la maldición de Malaquías, pero una maldición indirecta. No, lo que sucede es que no cosecha. El que no siembra, no cosecha. Es la ley de la siembra y la cosecha. Yo doy al Señor y recibo. Yo siembro y cosecho, pero yo no doy. Dice Pablo, el que siembra escasamente, incluso algunos que no quieren, que atacan el diezmo en el Nuevo Testamento, dicen no hay que diezmar. Fantástico, no diezmes, pero siembra abundantemente. El diezmo es 10%, siembra el 15%, siembra el 20%, para que tengas abundancia. Fantástico. Continuamos con más de su programa Escrito Está, donde lo que cuentan no son las opiniones o los sentimientos, sino lo que Dios ha dejado en su palabra escrito. Continuamos con Héctor Lainez. Dios los bendiga desde Nueva York. Un cristiano puede tomar la Santa Cena aunque no esté casado y que la razón sea porque su cónyuge no quiere casarse. ¿Él puede tomar la Santa Cena? Sí, la puede tomar, pero debe saber que está arriesgándose. Porque cuando yo no estoy bien delante de Dios y yo no quiero arreglar mi vida delante de Dios y tomo la Santa Cena, pueden haber 3 efectos: debilidad espiritual, enfermedad física o la muerte. Entonces me estoy arriesgando, pero prefiero que Dios discipline y no me condene. Ahora, la razón es que el Señor quiere que nos ordenemos. Si el cónyuge no quiere casarse, hay que averiguar por qué. ¿Por qué no quiere casarse? ¿No te ama? ¿No realmente ha perdido el amor? ¿O realmente hay que averiguar por qué? Porque la desobediencia no va a traer mucha prosperidad al hogar, mientras que la obediencia va a traer estabilidad y paz y bendición al hogar. Muchas gracias, Pastor Otto. Le cuento que hemos llegado a 249 personas conectadas en Facebook Live. Así que, precioso. Gracias a Dios. Eso es muy bueno porque podemos ver de que las personas están interesadas en lo que está escrito en la palabra de Dios. Casi pudiéramos decir, ya basta de tanto cuento, de tanta de repente manipulación, o a veces las buenas intenciones de prohibir cosas que Dios no ha dejado prohibidas en su palabra. Así que continuamos con más preguntas. Isaac García dice, bendiciones, disculpe, ¿por qué en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere? Porque si algo está vacío, no puede estar desordenado. Sí, es muy difícil en el poco tiempo que nos queda explicar eso, pero voy a recomendar tal vez una Biblia, creo que es una Biblia de estudio. La próxima sesión traigo el nombre, pero explica la creación preadámica, donde estuvo Luzbel gobernando naciones. Aquí te parecerá extraño, pero esta tierra ya estaba poblada antes de Adán. Y entonces hubo un juicio, un cataclismo, hubo un juicio divino que provocó que la tierra quedara desolada, que quedara vacía. Y en el Génesis 1, capítulo 1, vemos a Dios reconstruyendo el orden de la tierra. Porque Jeremías dice que cuando Dios creó la tierra, la creó para ser habitada. Pero ahí hubo una creación, lo podemos ver en Isaías 14, en Ezequiel 28, esa creación preadámica que se rebeló contra Dios, habitó este planeta, pero fue de alguna manera por ese juicio, ese cataclismo, fue destruida, fue castigada. Y por eso encontramos en Génesis 1, en la formación de nuestra humanidad, de los seres humanos, la tierra desordenada y vacía. Gracias, Pastor Otto. Y nuevamente le ofrecemos una disculpa a usted que ha realizado una pregunta y definitivamente no va a alcanzar a entrar. Elena Nieto, Dios les bendiga, pastor. ¿Por qué hay gente cristiana, incluso hasta pastores, que no quieren meterse en el área de liberación? Bueno, la liberación es un área muy delicada que requiere de alguna manera fe, que requiere consagración
y que también es una guerra. Y yo mismo debo reconocer que entrar en guerra no es salir impune, no es salir sin ningún rasguño. Cuando entramos en guerra espiritual, muchas veces también salimos heridos, salimos golpeados. Por esa razón es que algunos no quieren entrar en esa área, porque guerra es guerra. Y en la guerra más de algún herido puede haber. Y muchas veces nosotros salimos afectados. ¿Por qué? Porque atacamos al mundo espiritual, pero también hay un contraataque del mundo espiritual hacia nosotros. Gracias, Pastor Otto. Y prácticamente hemos llegado al final, pero ya para finalizar, Pastor, quisiera unas últimas palabras. ¿Qué piensa usted de esta respuesta de la gente de ver que están interesados en lo que escrito está? La verdad, les animo a que leamos, les animo a que y sigamos en esta conversación. No lo sabemos todo, pero lo estamos descubriendo en la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este libro tiene mucha información, la luz, la revelación de Dios, que será para nuestra edificación. Así que continuemos en este hermoso diálogo. Los felicito. Gracias, Pastor Otto. Gracias a usted por conectarse y le invitamos a que comparta este programa con sus amistades, a que les platique, a que discutan sobre lo que aquí se está hablando para edificación de todos. Muchas gracias. Ha sido su programa Escrito Está.